Como decíamos, hay asuntos bien importantes para conversar con el senador y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Buen día. ¿Qué tal? Encantado, un gusto. Bueno, a ver, desde la oposición, ¿no? Porque involucra al vicepresidente de la República. O sea, esto no es un tema interno del Frente Amplio, la situación de Raúl Sendiki. Por eso me parece pertinente preguntárselo, y me parece que hay que conocer cómo desde la oposición se visualiza este asunto. ¿Qué lectura hace? ¿Qué es lo que más le preocupa? A ver, la situación es muy triste, yo diría patética, es un golpe duro en lo que es el funcionamiento institucional, estamos hablando del vicepresidente de la República, pero yo creo que la ciudadanía ya tiene un veredicto sobre este tema. El problema es que el Frente Amplio no logra asumirlo, y menos aún el vicepresidente. Acá ha habido una serie de comportamientos que se dan de bruces con lo que debe ser el comportamiento de un vicepresidente de la República. Ese es el drama que tenemos. Y esto es independiente del fallo de la justicia, que en su momento habrá una resolución judicial, pero desde el punto de vista, y yo creo que ese es el gran valor que tiene el fallo del Tribunal de Conducta Política, que es la reivindicación de la importancia de la ética en la política, no solo de la legislación, sino de la ética en la política, de la responsabilidad, de lo que ocurre cuando se miente o cuando se usa de manera indebida fondos que son públicos para cuestiones personales, sean de la magnitud que sean. Entonces me parece que ese es el punto de fondo que está arriba de la mesa y que les puso, el Tribunal de Conducta Política le puso a su partido una vara alta. Y me parece que está muy bueno eso. Hay muchos frenteamplistas que incluso se declaraban indignados, ¿no? Como se los identificaba como los frenteamplistas indignados, que incluso uno no podía llegar a saber de cara a las próximas elecciones si eventualmente estaban dispuestos a seguir votando al Frente Amplio, que dicen que el fallo del Tribunal de Conducta Política como que los reencontró con el viejo Frente Amplismo, con ese que quizás no veían en estos últimos años a nivel del Frente Amplio. Usted que estuvo dentro del Frente Amplio, ¿se siente de alguna manera identificado con ese fallo? O sea, totalmente. ¿Se siente reconocido en ese fallo? Yo me siento reconocido, yo lo he dicho, me parece que fue un fallo contundente, categórico y muy apegado a los valores que deben regir la conducta en la vida pública. Y me parece que ese es el gran valor de que aparezca ese fallo del Tribunal de Conducta Política. Ahora, todo este proceso de negociación del Frente y la medición y la gradación de la sanción, ahí empieza a haber un problema me parece a mí, de falta de sintonía entre la actitud del fallo y vamos a ver, no sé qué harán, digo, en definitiva, es el Frente Amplio, yo estoy fuera del Frente Amplio. Sí me preocupa la institucionalidad, me preocupa este desgaste terrible que ha tenido la función de la vicepresidencia y me preocupa la situación en que queda el país en una falta de sintonía entre lo que la gente siente, ve, ha asumido de lo que ha pasado y la respuesta de quienes tienen la responsabilidad de resolver, ¿no? Faltan más de 7 días en realidad, 8 días. Entonces, la verdad, aventurarse lo que puede pasar de acá a 8 días, creo que nadie lo sabe. Ni siquiera el propio Sendiki. Ahora, no están dispuestos a votarle el viaje al presidente Vázquez, esa licencia. Nosotros no lo hemos discutido todavía. Nosotros el lunes tenemos reunión de bancada y ahí vamos a analizar la situación. Sin duda que la reiteración de preguntas de ustedes, los periodistas, en los últimos días demuestra la necesidad de discutirlo. Es decir, el hecho de que haya surgido, además, es una coincidencia bastante complicada, que justo el presidente se tenga que ir en el medio de este lío, o que él entienda que debe irse en el medio de este lío, y nos pone de cara a una situación muy difícil, porque institucionalmente, jurídicamente, las reglas son las reglas, pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético, hay un problema con el hecho de que una persona tan cuestionada y cuestionada por razones evidentes quede encargada de la presidencia. Es una pregunta que hay que analizar, una cuestión que hay que analizar. Y como integrante del sistema político, está bien. No matamos a Sendik, ¿no? El fallo del Tribunal de Conducta Política habla de manejo inaceptable de dineros públicos. Eso es grave per se.
No, pero Pero quiero ir a este... nadie lo mató. Lo matamos en el sentido de, se está hablando hace... Las consecuencias son de su conducta Está bien, y de cómo reacciona, porque es el mismo tema. Este plenario del Frente es el mismo que hace un año y medio lo abrazó para defenderlo frente a lo que era notoriamente una mentira. Claro, los acusaron a ustedes. A eso mismo voy. Los acusaron a ustedes, Sí. los periodistas, nosotros, A los mí, partidos de lo que me oposición. acusen, la verdad, pero va los acusaron por cuenta del que me de acusa. una cosa muy grave, que es afectar la estabilidad institucional. Yo- y era toda una mentira. Entonces, lo que le quiero decir es... esas son las está cosas bien, que van yo sumando. creo que tenemos ¿no? un contexto de una situación de Sendic, no me estoy poniendo en defensa de Sendic ni mucho menos. Hay un contexto de una situación de Sendic que viene arrastrada por otros... Si lo único que hubiera para reprocharlo, lo único que se le reprochara a Sendic sería este asunto, creo que la crisis no sería de la magnitud la que es. Ahora, es verdad que el fallo del Tribunal de Conducta Política hace referencia pura y exclusivamente a los gastos con las tarjetas corporativas. Sí. Gastos que, según trascendió, según se sabe, son poco más de $1.500 que están sin justificar. Hay un tema que me parece que hace a todo el sistema político y que me parece que sobrepasa la situación de Raúl Sendic, que la excede, que es el asunto de los manejos de los fondos públicos. Es decir, en este caso fueron las tarjetas corporativas, pero es verdad que cuando los parlamentarios, ustedes viajan, no tienen ni siquiera la necesidad de rendir cuentas por los viáticos que se les dan. Sí, pero hay una diferencia, perdón, porque eso es lo que a mí la verdad me indigna, que es la actitud del senador Mujica de meterle el barro a todo. Entonces, para salvar a su amigo o a su protegido, somos todos iguales. Es lo mismo. Esto es el tema de los viáticos. Y entonces, no, señor. El señor Sendic, además de tarjeta corporativa, tenía viáticos en sus viajes. O sea que se gastaba los viáticos y además compraba cosas con tarjeta corporativa. Entonces, es una cosa muy distinta. Y además los viáticos en la administración pública, en muchos casos, se rinden. No en el Parlamento, y es una cosa que yo creo que debemos corregir. Pero el viático, ese era el punto que pero yo el viático, pero yo quiero aclarar, el viático tiene una relación de proporcionalidad, y quiero aclararlo por las dudas. En todo este periodo parlamentario no he viajado ninguna vez con viáticos parlamentarios, o sea que hablo con total libertad, porque sin mochila. Pero también defendiendo a los demás legisladores que están haciendo uso de viáticos que están vinculados directamente en proporción a los días que viajan, al lugar en que viajan. Hay una tabla que establece cuánto implica el gasto por día en un lugar determinado, en lugares más caros, en otros lugares más baratos, y no tienen tarjeta corporativa. Entonces no mezclemos tomates con naranjas. Una cosa son los viáticos que están relacionados con un funcionario público que tiene que salir del país, que tiene que alimentarse, que tiene que hospedarse, que tiene que trasladarse, y en función de eso sus gastos, que de todas maneras yo creo que en el Parlamento deberíamos incorporar la rendición de los gastos de manera circunstanciada, y que en otros ámbitos de la administración pública ya existe, me parece bien, pero eso es una cosa, y otra cosa es tener una tarjeta corporativa que gastás a cargo de tu empresa, que es de todos, que es de los uruguayos, que es plata pública, y que dice expresamente que se usa solo para gastos inherentes a tu cargo y excepcionales, porque llevas viáticos. Entonces, y eso es lo que está pasando en el caso Sendic. No estamos hablando de tarjeta corporativa que se usa en lugar de viáticos. Estamos hablando de tarjeta corporativa que se usa además de viáticos y que se usa para fines en varias de las compras que notoriamente no tienen nada que ver con el cargo. Ese es el problema. Yo insisto que esto no es una defensa de Sendic. Se tiene que defender pero, solo. Pero está bueno aclararlo Ahora, porque Mujica tiene la estrategia del cambalache. No es el único que usa la tarjeta corporativa. Mujica tiene, sí, claro, y hay que estudiar. Y nosotros, a ver. Porque se habla solo de Sendic. No, claro que no. Hay integrantes de la oposición que usan las tarjetas. Hay sí, expresidentes Nicolás, y otros integrantes de directorio de ANCAP que también usan las tarjetas. Yo soy firmante de una ampliación de denuncia penal por todas las tarjetas corporativas de ANCAP de la época, incluidos los directores, los demás directores de ANCAP, sean del gobierno o de la oposición. Pero lo que no acepto es que el senador Mujica, en esa estrategia que frecuentemente utiliza de embarrar y de convertir todo en un gran cambalache, donde da lo mismo el que afana que el que vive fuera de la ley y todos somos iguales, lo mismo un chorro que un gran profesor, eso le hace un daño horrible al país, porque no es verdad. Porque no es cierto que somos todos iguales, y entonces el problema es que este hombre queda de chivo expiatorio, como ha dicho en estos días. No, señor Mujica, hay conductas y conductas, y hay conductas que son de una manera y otras que son de otra. No entrevere, no tire barro sobre la gente, porque no es así que se debe hacer política. ¿Cree que
yo diría, es la contracara del fallo del Tribunal de Conducta. Ahí están los dos frentes, el Frente Amplio de Sereñi, el Frente Amplio del Cambalache. Ese es el problema. ¿Y cree que esta situación, por este tipo de declaraciones, termina como manchando a todo el sistema político? Y ese es el gran riesgo. Claro, eso es lo que pretende Mujica, que seamos todos iguales, todos manchados, todos tramposos, todos haciendo las cosas mal. No, señor, no es así, ni en el partido de él ni en ninguno de los partidos. En el sistema político hay gente bien en todos los partidos. Y lo que tenemos que preservar es las conductas. Y por eso es importante distinguir en las conductas. Bien. La inclusión financiera. Yo decía en la venta de la entrevista, fue uno de los primeros integrantes de la oposición que ante una especie de ola que se había generado de vamos por el plebiscito, firmemos. No, esperen. El plebiscito no es lo mejor para el país. Someter esta inclusión financiera a introducir en la Constitución alguna de las disposiciones que se promueven en ese plebiscito no va a ser la mejor salida para el Uruguay. Lo mejor es sentarnos con el gobierno y negociar. Y en eso están. Sí, absolutamente. La verdad, nosotros estamos avanzando en un diálogo con el gobierno, con el Ministerio de Economía, que va bien, junto con la senadora Verónica Alonso. Ayer se sumó también el senador Pedro Bordaberry. Yo creo que el camino es la modificación legislativa, es la incorporación de nuevos decretos de carácter administrativo y acuerdos de partes. Me parece que ese es un camino que el gobierno está de acuerdo en recorrer. Nosotros le planteamos en la primera reunión al economista Valcorba cuáles eran los problemas, porque hay que decir la verdad. La gente que está juntando firmas porque está sufriendo, porque está enojada y porque siente una injusticia, que es que los costos de la inclusión financiera se le cargan fuertemente, en la mayoría de los asuntos hasta ahora, sobre los comerciantes. Un paréntesis ahí. ¿No hubo también gente que se sumó por un tema político? No sé a quién se puede referir. O sea, obviamente ha habido partidos que entendieron que ese era el camino. Lo que quiero decir, no se partidizó sectores. No se politizó el tema. En la medida que hubo algún sector, particularmente en el Partido Nacional, que anunció que estaría de acuerdo con recoger firmas, obviamente eso entra en el terreno político partidario. Pero yo reconozco que atrás del reclamo de los centros comerciales, de algunos departamentos, de haber empezado a juntar firmas, es la reacción frente a sentirse injustamente recargados. Y por eso hay que cambiar muchas cosas de la ley. Y en eso estamos trabajando con el gobierno, el tema de los aranceles, el monto de los aranceles, o sea, lo que le cobran los emisores de tarjeta de crédito y débito a los comerciantes por el uso, por las compras con tarjeta, el costo de los posts que aparecen ahí en pantalla, el costo de la acreditación del débito. Cuando tú pagas algo en cualquier lugar por débito, en ese mismo instante que pasas la tarjeta, ya te debitaron eso de tu cuenta, pero no se lo acreditan con la misma celeridad al comerciante en su cuenta. Y bueno, eso hay que corregirlo, porque no puede ser. Hay un montón de asuntos. Bueno, la posibilidad de la opcionalidad del cobro, por ejemplo, para jubilaciones y asignaciones familiares, la posibilidad de que el ciudadano elija si quiere cobrar en efectivo o quiere cobrar por vía bancaria. Eso se ha avanzado bastante. Bueno, de hecho, hoy ya con las jubilaciones no es para todas la obligatoriedad de la inclusión financiera. Pero la idea es hacerlo amplio. De eso estamos hablando con el gobierno. Lo mismo que algo que es casi el equivalente a la opcionalidad, que es cuando tú cobras el sueldo, si querés, lo podés retirar todo de un solo saque, en una sola operación y sin costo. Esa sería una modificación significativa. Por ejemplo, la posibilidad que ante este asunto de la obligatoriedad, de si estamos obligados o no a cobrar nuestro sueldo por tarjeta de débito en una cuenta. Usted lo que dice, démosle a la gente la posibilidad de retirar el sueldo de una sola vez. El mismo día que el empleador le depositó la plata y quedó acreditada en la cuenta, la persona podrá ir y retirar todo y sin que eso signifique costo. Eso se lo planteamos nosotros al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía lo ha estudiado y aparentemente podríamos avanzar. Digo todo aparentemente porque esto hay que estamos en el medio de un diálogo que es fluido y que además requiere de la incorporación de todos. Y ahí me estoy refiriendo
a los que están hoy juntando firmas. Yo creo que el sentido de esto es encontrar una solución que sea mejor que esperar 3 años a que se apruebe eventualmente un plebiscito, que además en muchas cosas de estas que acabamos de hablar no están incluidos en el texto de reforma. O sea, la reforma constitucional lo que hace es reivindicar el valor del efectivo, pero no toca el tema aranceles, no toca muchos otros temas que yo creo que son de urgencia y que si los podemos resolver ahora, tanto mejor, ¿no? Y cuando usted dice resolver ahora, no sé, se han manejado un escenario, no sé, que quizás el 1 de enero de 2018 empiece a regir este nuevo sistema. Sí, estamos hablando de reformas legislativas que implicaría un proyecto de ley que debería contar con respaldo de todo el sistema político para votarlo muy rápidamente, reformas administrativas, decretos del Poder Ejecutivo, que en caso de llegar a un acuerdo dependen de que el Poder Ejecutivo los emita rápidamente, y eventualmente acuerdos de partes entre el sistema político y las partes que están en juego, que son básicamente los emisores de tarjetas de crédito y débito, que son entidades financieras, y los comerciantes, que son los que están en el medio, son los intermediarios, ¿no? Y que son hoy los que están pagando el costo mayor. Yo, la verdad, recorro el país, hablo con los comerciantes. La semana pasada estuve con el Centro de Comerciantes de La Valleja, de 33 y de Cerro Largo. Y obviamente las cosas que plantean tienen mucho asidero, tienen mucha fuerza. Por eso este diálogo vale, ¿No cree porque usted hay que modificar cosas que están afectando realmente al comerciante. ¿No cree usted que haya algo de esto de, bueno, en realidad la inclusión financiera lleva a mayores controles, a menor posibilidad de evasión? Y hay gente que dice, bueno, quienes rechazan la inclusión financiera en realidad son potenciales evasores. Bueno, por eso el gobierno no es bastante reacio, o digamos directamente no está de acuerdo, o incorporó la obligatoriedad del pago de salarios, de honorarios y de pagos de servicios por obligatoriedad bancaria. ¿Por qué? Porque lo que quiere es evitar, disminuir la evasión fiscal, está claro. Y ese es un objetivo que cualquier Estado tiene, ¿no es cierto? A su vez, uno tiene que ver cómo eso funciona en la dinámica concreta de todos los días en algunas zonas del país donde el acceso a una cuenta bancaria, yo soy el autor de un proyecto de ley que ahora es ley, que eliminó la obligación del pago de sueldos a las personas que viven en ciudades, en pueblos de menos de 2.000 habitantes, donde no hay cajeros automáticos, no hay entidades bancarias. También nosotros le estamos reclamando al gobierno que no puede ser que mientras todas estas cosas estamos tratando de mejorarlas, el Banco República esté tomando decisiones que van en contradicción con esto, cerrando sucursales o reduciendo su actividad. Los cajeros automáticos muchas veces se quedan sin plata, y en el interior del país, cuando en Montevideo se queda un cajero automático sin plata, podés ir a buscar a otro lado, a otro barrio o cerca, etcétera. Pero cuando se queda un cajero automático sin plata un viernes o un sábado en una ciudad del interior, perdiste. Y bueno, entonces no se puede, por un lado, decir, nosotros promovemos la inclusión financiera y los servicios bancarios, y que los servicios bancarios se retraigan. Bueno, esas son las cosas que estamos hablando. Cuando estuvo acá le dije, a mí una de las cosas que me parece insólito, que rompe los ojos, es que si el gobierno está obligando el pago de salarios, que si de alguna manera se está promoviendo, porque no hay obligatoriedad, pero se está promoviendo que todos los comercios participen de este asunto, las oficinas estatales todas deberían aceptar pagos con tarjeta de crédito y débito, y hoy no pasa. Absolutamente. Y eso debería ser una de las Por cosas. eso hay muchas contradicciones que golpean. También es muy difícil para asalariados con bajos sueldos, que generalmente le piden adelanto al empleador, que eso también se haga por vía bancaria. Es todo complicado. Entonces, yo digo, hay que buscar la manera de reducir las inequidades, de redistribuir los costos, y de salvar algo que en el fondo es una tendencia mundial, que es el avance de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la vida. Esa también es otra cosa, ¿no? Uno en 3 años, cuando sea el plebiscito, realmente, casi como el caso Sendik, nadie sabe lo que va a pasar en 3 años con relación al avance de estas tecnologías, Sí. Porque realmente el panorama puede cambiar en cuestión de meses. Sí, por eso también el plazo de la obligatoriedad puede ser una alternativa, pero no nos adelantemos. Yo digo, hoy estamos en un diálogo con el gobierno
que creo que debe ampliarse a todo el sistema político y que yo creo que es el camino correcto y además el más rápido y el más justo para la gente que está sufriendo los costos de estas modificaciones, de estas innovaciones, digamos así. Bien, de las últimas, pues. Perdón, también decir, el ciudadano común ha tenido también ventajas con esto, por eso el tema también hay que defenderlo. El ciudadano común sabe que si usa tarjeta de débito o tarjeta de crédito, tiene algunas reducciones en IVA, es más fácil que andar usando la plata. Y el punto de partida, el 85% de los trabajadores ya cobraban con tarjeta de débito antes de la obligatoriedad. Sin duda. Es verdad así. que estamos discutiendo por algunos casos. Sí, lo que pasa es que cuando incorporás el POS, no puede ser que el POS sea un costo sobre el comerciante. Y con aranceles altos tampoco. Y las ventas a crédito tienen que tener alguna... Alguien te dice, esto es un negocio millonario para los bancos. ¿Es tan así? Bueno, yo no lo sé, los bancos no dicen eso, pero en todo caso, seguro que no es un negocio de pérdida, pero claro, la negociación por los aranceles es clave en función, por eso es importante bajarlos, porque son muy altos. Y no es una cosa lógica que esa incorporación a forceps por la vía bancaria la terminen pagando los comerciantes, ¿no? Bien. De las últimas, bueno, vamos a hablar del tema político. ¿En qué está el espacio socialdemócrata que usted estaba promoviendo? Estamos trabajando. Yo creo que es un Nadie tema... ha cruzado el alambrado. No, esa es la verdad. Alguna agrupación, en el caso de Cerro Largo, una agrupación liderada por un exdiputado del Partido Nacional, que ya se ha acordado una alianza a nivel departamental. La semana pasada estuvimos en Melo. Es un sector liderado por Jorge Coronel, que fue diputado por el Partido Nacional. Pero en términos generales sigue habiendo diálogos y yo sigo pensando que va a haber una alternativa, pero ya a esta altura yo no voy a seguir diciendo cosas que dependen de la voluntad de terceros con los que hemos hablado, estamos hablando, seguiremos hablando, y yo creo que el Uruguay lo necesita. Lo que pasa es que para bailar se necesitan dos, y a veces, si es una murga, más. Más de dos. Lo que me queda la impresión es que cuestan los cambios. Siempre cuestan. Está todo el mundo orejeando. Yo soy de los que sabe por experiencia propia que los cambios son complicados. Pero cuando uno piensa que esos cambios ayudan al futuro del país, es cuando entonces se pone eso en la balanza. Y yo creo que el Partido Independiente, solo o acompañado, pero yo espero que acompañado, va a representar un espacio de centro-izquierda, de izquierda moderada, socialdemócrata, en el país en el 2019, con gente que viene de otros partidos. Pero votantes sin duda, pero también yo creo dirigentes, y en eso es que estamos conversando. Tiene que ser potenciado. O sea, sí, tenemos tiempo todavía, ¿no? O sea, estamos a 2 años de las elecciones. Obviamente los plazos se cierran a fines del año que viene, que es cuando las campañas... Está a 2 años de las elecciones, no, pero en realidad de las definiciones... A un año, sí. Y estamos dialogando, y yo sigo manteniendo, como debo, la reserva de las conversaciones que estamos manteniendo, que las que estamos manteniendo, yo puedo dar fe, porque es la otra persona la que tiene que decidir lo que va a hacer, si lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Esperemos enterarnos. Pero solos acompañados ese espacio político va a estar ocupado, ¿no? Eso no hay duda. Pablo, mire, le agradecemos su presencia esta mañana. No, un gusto grande. Encantado. La pausa y seguimos con muchas más noticias.